Muy buenos días a todos y todas. Vamos a dar inicio a esta actividad de la primera sesión para dar continuidad al proceso de capacitación de los comités institucionales para la gestión del riesgo del edificio de oficinas centrales del Ministerio de Educación Pública. Mi nombre es Stephanie Quesada. Para mí es un honor darles la más cordial bienvenida. Yo soy funcionaria del Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo. Para la agenda del día de hoy vamos a tener dos actividades, una a cargo de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias y otra a cargo del Ministerio de Educación Pública. Posteriormente a esto vamos a tener un espacio para las consultas. Sin embargo, les vamos a ofrecer para que esta actividad sea un poco más interactiva, de que las vayan realizando en el chat, esas las vamos a leer al final de ambas exposiciones, pero la opción de levantar la manita en cualquier momento para que ustedes se sientan en toda la libertad de hacer sus preguntas, sus consultas, sus comentarios o dudas conforme se vayan realizando las exposiciones que tenemos para el día de hoy. Esto con el objetivo de tener un mayor acercamiento, aunque la actividad sabemos que es en modalidad virtual. Eso es lo que buscamos para que los comités institucionales y gestión de la gestión del riesgo puedan aclarar todas aquellas consultas, específicamente a las personas que son nuevas en el comité. Así las cosas, procedo a darle la palabra a mi compañera, la asesora Magali Solano del Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo. Adelante, Magali. Buenos días, muchas gracias, Steph. Es un honor estar el día de hoy acá y poderles brindar esta capacitación para darle continuidad a ese proceso de capacitación que lo habíamos iniciado antes de la pandemia y ahora muy contenta de poder dar inicio. Como lo decía Steph, la idea es que sea una actividad de compañeros, de sesiones de trabajo donde le vamos a sacar, ¿verdad?, el mayor provecho y que ustedes se sientan en la libertad de consultar lo que ustedes gusten. Y aprovechar también acá, que está el compañero Carlos Mesén de la Unidad de Normalización y Asesoría de la CNE, para que ustedes puedan hacer todas sus consultas. Todos estamos a la orden. Entonces voy a desactivar la cámara y a presentar la PPT del MEP. Ahí me indica, por favor, Steph, si se puede observar. Listo, Maga, en este momento la estamos viendo. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias. Como les comentaba, este proceso de capacitación vamos a hacerlo por pasos, de manera coordinada. La gestión del riesgo institucional y externa se tiene que trabajar de manera colaborativa. Es una responsabilidad de todos. Entonces, la idea es organizarnos de esta forma para empezar a coordinar y a establecer las acciones en gestión del riesgo que son tan importantes. Les voy a comentar acá sobre la circular DVM PICR DPI, la 4 del 2023, que se las compartimos a ustedes mediante correo el 22 de agosto del año en curso y que era en referencia a la oficialización de los comités institucionales para la gestión del riesgo de los edificios de oficinas centrales. Y también les compartimos documentos muy importantes. Aquí los voy a nombrar muy rápidamente porque ahora el compañero Carlos Mesén va a ampliar en lo que es la normativa nacional. Yo les compartí o les compartimos más bien las asesoras del área de gestión del riesgo, la norma de planes de preparativos y respuesta ante emergencias para centros laborales o de ocupación pública, el formato editable para elaborar el plan institucional de preparativos y respuesta ante emergencias y el cronograma de actividades virtuales, que esta va a ser nuestra ruta de trabajo. Como les comentaba, la idea en este año es tener 3 sesiones virtuales de trabajo, donde vamos a atender a todos los representantes de los edificios. Y estos representantes que ya quedaron acá oficializados, también para que ustedes tengan este lineamiento, esta circular, y que ustedes puedan ya pues ir comentarles a las jefaturas de que ustedes ya tienen que sacar tiempo en sus agendas. Más adelante ahí vamos a ir coordinando eso, si lo van a hacer una vez a la semana, una vez cada 15 días, una vez al mes, porque sabemos que todos tenemos las agendas muy saturadas, pero al final tenemos que dar cumplimiento a esto porque hay una ley que nos cobija, que más adelante voy a mencionar al respecto. Después también se les presentó, ¿verdad?, todos estos documentos y con el objetivo de que ustedes puedan tener también el conocimiento de cuáles son los instrumentos que ustedes tienen que utilizar para hacer el plan de preparativos y respuesta y que tengan este oficio también para que ustedes se puedan respaldar ante también los jerarcas, las jefaturas. Ok, voy a continuar con los objetivos de la primera sesión virtual.
Vamos a presentar un breve resumen de la actividad que se realizó el 21 de julio del año en curso. Era sobre, ¿verdad?, el asesoramiento virtual para elaborar el plan de preparativos y respuesta ante emergencias para oficinas centrales. En esa oportunidad también tuvimos las direcciones regionales de educación y la idea, como lo decía Steph, es que hoy es una sesión de trabajo, así que si cualquiera gusta interrumpirme, siéntase en la libertad. También cuando el compañero Carlos Mesén, ahí él les va a indicar también las reglas cuando él va a participar, pero con mucho gusto estamos para poder evacuarles cualquier duda. La idea entonces es presentarles ese resumen, pero no entrar ya en otra capacitación, en presentaciones magistrales, porque ya ustedes tienen también en esta circular que les hablé anteriormente, la número 4, tienen ustedes a disposición el enlace donde está toda completa la grabación de este asesoramiento, para que ustedes puedan repasar y puedan hacerlo también cuando sus agendas lo permitan, ¿verdad? Entonces la idea de hoy es hacerles un breve resumen y ya ir a cumplir este objetivo importante que tenemos el día de hoy, que es nombrar los coordinadores y subcoordinadores de cada comité institucional de los edificios de oficinas centrales. Entonces, para que ustedes ahí no sé si, bueno, tal vez han tenido la oportunidad de reunirse. Yo pienso que no, porque es igualmente, igualmente ustedes necesitaban todo eso, este proceso, ¿verdad? Estos pasos también para empezar a organizarse. Pero la idea es que ustedes vayan también pensando quién podría ser, por ejemplo, Edificio Torre Mercedes, ese coordinador, coordinadora y esa otra persona, subcoordinador, que va a apoyar. Todos vamos a tener responsabilidad en todo el tema de gestión del riesgo. De hecho, nosotros como unidad técnica del MEP, ustedes como representantes de los comités, de los comités de los edificios y todos los funcionarios que forman parte, ¿verdad?, de los edificios de oficinas centrales. Todos vamos a tener responsabilidad. Bueno, entonces, como les decía, parte de estos objetivos es nombrar los coordinadores y subcoordinadores de cada comité y explicar los pasos a seguir. Esto de los pasos a seguir, muy fácil, se los voy a explicar. En este año vamos a tener 3 sesiones. La idea es irlos preparando ustedes para que se vayan organizando y que en esas sesiones ustedes nos vayan también presentando los avances. Entonces aquí ya no van a estar escuchando, ¿verdad?, a las compañeras de gestión del riesgo, a Stephanie, a Angie, a Liz o a Magali o al compañero Carlos Mesén, sino que más bien ustedes son los que van a presentar los avances y con mucho gusto nosotros con comunidad técnica vamos a estarlos asesorando siempre, siempre con el apoyo del señor Carlos Mesén como representante de la Unidad de Normalización y Asesoría. Parte de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, que va a ser el ente rector en gestión del riesgo. Entonces, esa es la forma como vamos a trabajar este año. Este año los vamos a convocar a todos. El año que viene vamos a establecer una actividad o una reunión presencial, puede ser en Torre Mercedes o ahí nos vamos a poner de acuerdo y después también cada asesora va a establecer, a programar sesiones de trabajo con ustedes para irlos también atendiendo de manera más directa, cada asesora y con ustedes, cada equipo de gestión del riesgo. Bueno, como les decía, el resumen muy breve que vamos a dar también mi compañero Carlos y yo es con respecto a ese asesoramiento que les dimos el 21 de julio. Yo les voy a hablar un poquito de lo que es la gestión del riesgo en el MEP. La gestión del riesgo en el MEP se establece por la unidad técnica del área de gestión del riesgo del Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo, creada mediante el Decreto Ejecutivo 38170, que es la instancia técnica que asesora y coordina a nivel interinstitucional la gestión del riesgo y tiene el objetivo general de liderar las actividades encausadas para fomentar la gestión del riesgo ante emergencias, desastres y riesgo social en el MEP, de forma articulada tanto a nivel interno como externo. Como les decía, cuál es la ley que nos cobija, por qué se dan estas acciones, porque le tenemos que dar cumplimiento a la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, número 8488. Yo les voy a hablar aquí del artículo 10, porque bueno, nos va a hablar este artículo 10 de las instancias de coordinación que se tienen que establecer a nivel interno y externo, pero hay varios, ¿verdad?, artículos de la ley que tenemos que darle continuidad
y cumplimiento. Entonces, con respecto al artículo 10, vamos a tener instancias de coordinación a nivel interno, los comités regionales e institucionales para la gestión del riesgo. Ya ustedes han escuchado que los vamos a estar asesorando y preparando en 2 bloques. Los comités, las direcciones regionales, edificios de oficinas centrales y, bueno, supervisiones. Vamos a estarlos asesorando con la norma de planes y con un formato editable específico. En lo que son centros educativos, se van a estar también asesorando con la guía para elaborar planes y con un formato editable específico. Otro grupo de coordinación que tenemos a nivel externo es la representación del MEP en los comités municipales de emergencia. Estos comités municipales se van a activar cuando hay una emergencia, puede ser a nivel nacional o puede ser por un sector específico o por sectores. Entonces ya también en la circular número 3, donde se oficializaron, no, perdón, la número 4, donde se oficializaron las direcciones regionales, em, también ahí se incluyó esto tan importante de que cada dirección regional tenga un representante en los comités municipales. La representación ante el Centro de Operaciones de Emergencia, el COE, que es una organización, una instancia de coordinación que va a trabajar de manera ordinaria y extraordinaria a nivel nacional, y la coordinación del Comité Sectorial de Educación y Gestión del Riesgo. Este comité va a representar o va a estar integrado por instituciones del sector educación. Comentarles que este comité sectorial ya tiene vigente, ya se aprobó la estrategia sectorial de educación, que en un momento les voy a enseñar la página de gestión del riesgo, ya está publicada, ya está colgada la estrategia sectorial, también para que ustedes puedan consultar estos documentos. Igualmente, bueno, mediante la ley 8488 seguimos hablando también del artículo 10, artículo 12, el artículo 10, donde vamos a conformar los comités regionales e institucionales, y el artículo 12, donde se van a elaborar los planes de preparativos y respuesta. En este caso es elaborar el plan, es actualizarlo, es divulgarlo e implementarlo. Entonces, por eso les digo, esto es un trabajo de tiempo. Primero, la idea es que ustedes se organicen. Después que ustedes elaboren el plan de preparativos y respuesta con respecto al formato editable que se les pone a la disposición, que es lo que va a contener este formato editable, la estructura de la norma de planes. Y se le incluyeron unos cuadros para que también sea más fácil para ustedes completar la información. Una vez que ustedes tengan este plan, lo tienen que divulgar. Y después de que se divulgue, lo van a implementar por medio de la realización de los ejercicios de simulación y simulacro. Pero el trabajo no llega hasta ahí. Por eso les digo, es un trabajo de año a año donde tenemos que organizarnos para trabajar de forma coordinada y donde se va a trabajar de manera ordinaria y extraordinaria, porque siempre este plan va a estar en constante cambio para la mejora continua. Hay algo muy importante, estos procesos tienen que tener permanencia en el tiempo. Ojalá que también los representantes en los comités tengan esa permanencia con el objetivo de que sean personas capacitadas y que también poco a poco se vayan formando como líderes en gestión del riesgo, que en este momento contamos con muchos líderes en gestión del riesgo. Aquí entre ustedes hay gente que está muy capacitada, que ha tenido experiencias en emergencias y también que han trabajado en las diferentes fases de gestión del riesgo. Importante, como les mencionaba, es el asesoramiento, el acompañamiento que damos nosotros a nivel interno. Vamos a empezar por Stephanie Quesada, que ella está moderando el día de hoy esta actividad. Ella tiene a cargo la antigua Embajada Americana, antigua Junta de San José, Complejo ICE Bloque B. Tenemos a la compañera Angie Torres Carrillo, que ella tiene a cargo Torre Mercedes, antigua Escuela Porfirio Brenes, y Ana Lizeth Viales, que tiene el complejo ICE Bloquea, y esta servidora, Torre Mercedes, Pablo Presberes, Centro de Almacenamiento, Distribución de Materiales y Archivos Central La Uruca. Entre Angie y yo nos apoyamos para coordinar Torre Mercedes por ser el edificio que cuenta con más funcionarios. Entonces, para que ustedes, bueno, anoten, yo creo que ya nos conocen y ya tienen nuestros correos, pero que sepan cuál es la asesora que ustedes tienen que contactar por cualquier apoyo que ustedes requieran, cualquier consulta que ustedes quieran clarificar. Otra cosa importante que les iba a enseñar es esta página, el sitio web de gestión del riesgo, porque es muy importante que ustedes sepan, porque sé que todos recibimos muchos correos siempre, entonces en ocasiones los documentos tal vez no los vamos a encontrar tan fácil, pero aquí ustedes pueden consultar esta página para que los puedan encontrar fácil.
Nos pueden contactar también a este otro correo, gestiondelriesgo@mep.go.cr. Este correo es revisado por las 4 asesoras. En coordinación, como les expliqué, ahí pueden encontrar las asesoras por sectores. Y voy a ingresar acá a normativa. Tenemos la normativa nacional, todo lo que ahí ustedes pueden consultar, lo que les explicaba ahora, que el comité sectorial tiene la estrategia de gestión del riesgo de desastres en el sector educación, que fue aprobada este año, tiene una vigencia 2022-2026 para que ustedes también puedan consultarla. Y lo que les explicaba es la norma de planes, que va a ser ese documento legal que ustedes tienen que consultar para hacer el plan de preparativos y respuesta. Y aquí ustedes, como pueden observar, que esto es la guía, que ya este es el instrumento para los centros educativos. Voy aquí a abrir la norma y aquí este es el documento. Nos vamos aquí a devolver para ir a lo que es la normativa interna. Aquí ustedes pueden encontrar ya la circular 4. Por eso les decía, si no encuentran rápido los documentos, acá pueden ustedes obtener este lineamiento interno que les va a también permitir pedir esos permisos para que ustedes puedan estar asistiendo a las sesiones de trabajo. Y otra cosa importante es el plan editable que ponemos a la disposición para que ustedes puedan guiarse y puedan elaborar el plan de preparativos y respuesta. Y el compañero Carlos va a profundizar más al respecto. Y otros documentos y videos relacionados. También tenemos el compendio de acciones en gestión del riesgo, que eso es un trabajo que hemos realizado gracias también a la colaboración de varias instancias del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Entonces voy a cerrar esto para devolverme. Yo creo que ya con esto yo termino mi presentación. Estoy para servirles y muchas gracias por la atención y cualquier consulta, acá estamos para poder trabajar de esa forma colaborativa como queremos, bueno, dar inicio al día de hoy y darle continuidad a este proceso de esa forma, de manera colaborativa. Muchas gracias. Le doy el pase a Stephanie. Muchas gracias, Magali, por la excelente presentación, todo muy claro. En el chat todavía no tenemos consultas y tampoco tenemos la manita levantada. Nada más indicarle a todos los participantes que en el chat pueden encontrar el enlace para el registro de la asistencia. Les agradecemos a todos y todas, por favor, llenarlo. Si no tenemos más consultas, le voy a dar la palabra al señor Carlos Mesen Rojas de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, específicamente de la Unidad de Normalización y Asesoría, para su presentación referente al formato editable del MEP para elaborar el plan para la gestión del riesgo y la norma de preparativos y respuesta. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Stephanie, y muchas gracias también al Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo por este esfuerzo que está llevando. Siempre, para los que me conocen, como Cavidia Ramírez, un afectuoso saludo para ella, para mi buen y querido amigo Mario Alberto González Camacho, otro saludo fraterno, que me conocen desde hace varios años en el tema de gestión de riesgo. Y yo, como lo he dicho en otras ocasiones, yo diría que del 100% de actividades que desarrollo, 80% en estos años la he dirigido a mi amado y querido Ministerio de Educación Pública. Y para mí es de mucha alegría ver cómo se va consolidando este departamento Control Interno y Gestión del Riesgo, dirigido por el señor Mario Salazar Mora, con el excelente apoyo de cada una de las compañeras citadas ahora. Y en ese sentido me es de mucha alegría, es de plácemes para mí saber que ahora, por primera vez, una institución pública del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo tiene un formato estandarizado, tanto para los centros educativos como para el público que hoy nos ocupa, que nosotros aquí en la comisión les llamamos edificios administrativos del Ministerio de Educación Pública. Realmente esto es un paso enorme. Somos un país pequeño, con pocos habitantes, etcétera, pero es un paso enorme que creo que como región estamos llevando a cabo en función de consolidar el tema de la gestión del riesgo y en este caso específico en el tema de planes de preparativos y respuesta. No hay que perder de vista, amigos y amigas, me dolió mucho ayer ver en las noticias, en las televisadas, ¿verdad?, que el secretario general de las Naciones Unidas, el señor Guterres, señalaba de que el ser humano ha abierto las puertas del infierno.
¿verdad? Con todo este tema, principalmente en lo que refiere a cambio climático, etcétera, ¿verdad? Que yo creo, amigos y amigas, que estos últimos años y específicamente este ha sido tremendo para el planeta Tierra, ¿verdad? Y tremendo, por supuesto, para todos sus habitantes, donde lógicamente estamos incluidos los seres humanos. Creo que esta oportunidad del plan, antes de verlo con una visión tal vez, diríamos, de cumplimiento de una normativa, de una legislación, lo veamos como un medio para posibilitar acciones que busquen salvaguardar la vida y, por supuesto, colaborar de una manera puntual, ¿verdad? Para las acciones que podemos llevar a cabo para mitigar el riesgo ante los desastres, sean de origen natural, socionatural o antrópico. Ok, con esta introducción, amigos y amigas, voy a hacerles la presentación. Realmente aquí esta presentación, el espacio asignado para este servidor, el tiempo asignado, vamos a hablar, digamos, siempre de lo mismo, la norma, ¿verdad? De planes de preparativos y respuesta y específicamente dentro de esto el tema del formato del plan. Me gustaría empezar, ¿verdad? En breve, ¿verdad? Vamos a ver el documento muy rápidamente de la norma para que ustedes lo recuerden, nos familiaricemos con el mismo, etcétera. Después de eso veríamos muy puntualmente el índice del documento de formato. Y por último, iríamos ya desarrollando el tema de lo que está en el índice, irlo viendo ya en específico en las páginas pertinentes. Lógicamente hay cuestiones muy generales, ¿verdad? Hay cuestiones que sí, tal vez nos vamos a detener un poquito más, pero bien, como dijeron tanto la compañera Stephanie Quesada como la compañera Magali Solano, eh, levantando la mano, pueden hacer sus aportes, ¿verdad? Sí, le pediría a la compañera Stephanie que cuando hay una manita levantada me informe, porque probablemente yo no la voy a ver, dado que estaré muy probablemente proyectando, ¿verdad? Asimismo, también hagan sus consultas por chat. Sí, sugiero yo que es importante tal vez dejar que el tema también se desarrolle, ¿verdad? Porque puede ser que aparezca una duda en principio. Por ejemplo, don Carlos, los simulacros se hacen solo por sismo, etcétera. Entonces, ese tema lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Conforme se vaya desarrollando la presentación. Entonces, jóvenes, sin más preámbulo, vamos a empezar la presentación. Voy a compartir pantalla, jóvenes. Me indicas, Steffi, si se observa la norma de planes de preparativos y respuesta. En este momento lo estamos viendo, Carlos, adelante. Muchas gracias. Decirles, amigos y amigas, que el país cuenta con una norma. Esta norma fue, recordemos, ¿verdad? Que fue publicada en la Gaceta, o sea, es un documento que cumple con todas las de ley, ¿verdad? A nivel normativo, a nivel de legislación. Lógicamente, esta norma está basada desde el tema de la constitución política. Recordemos aquel artículo que dice que la vida humana es inviolable y que toda persona tiene derecho, aunque wow, cuesta mucho, ¿verdad? A un ambiente sano y equilibrado, ¿verdad? Hasta temas que tienen que ver con permisos sanitarios de funcionamiento, con el Reglamento Nacional de Protección contra Incendios, la Ley General de Salud. eh, Tiene que ver, por supuesto, con la ley 8.488, que a partir de ahora le voy a llamar la 8488, que es la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, etcétera. Todo eso creo yo que le da un respaldo sólido en cuanto al estamento legal que se basa en la misma, ¿verdad? Asimismo, pues esta norma del 2016, les comento que está totalmente vigente. Estamos trabajando un comité técnico en actualización. No así, insisto, está vigente, ¿verdad? Y así tal, lo estoy pasando no rapidísimo, pero tampoco lento, ¿verdad? Porque a ustedes se les pasó, intuyo, presumo que ya la mayoría de ustedes la leyeron o la han leído, etcétera. Simple y sencillamente, mis amigos, mis amigas, aquí lo que hicimos o lo que hizo el Departamento de Control Interno y Gestión de Riesgo con el apoyo de nuestra unidad de normalización y asesoría fue traer toda la información que aquí está y esquematizarla, ponerla
en un formato de tal manera que lo que está acá, por decirlo así, se llevó e incluso se alimentó con cuadros, con información, etcétera, el formato que en breve vamos a ver, ¿verdad? Entonces, tal cual, el documento que vamos a ver está plena, total y absolutamente concatenado con la norma de planes de preparativos y respuesta, amigos y amigas. Totalmente. Aquí no hay, que mire, porque es curioso, ¿verdad? A veces creo yo que puede ser desde que falta de lectura, puede ser que nos sintamos abrumados, etcétera, ¿verdad? Pero a veces se dan como quien dice consultas o dudas, principalmente dudas, en cuanto, don Carlos dice una cosa, la norma con respecto al documento, están hechos, no hay no, no, totalmente tal cual, como si moviéramos, perdonen el ejemplo, muy sencillo, pero que sé que todos lo hemos hecho como cuando trasladamos una ollita y la tenemos en un disco y la pasamos a otro. Simple, sencillamente, y todavía mejor, el documento de formato está alimentado, como lo decía hace un momento, con cuadros, con información general que, dichosamente, el Ministerio de Educación Pública por el Departamento de Control Interno y Gestión de Riesgo ha llevado adelante. Aquí vamos a ir a la segunda parte propiamente y ya aquí entramos propiamente al documento formato, ¿verdad? ¿Me indicas, Steffi, si se observa? Correcto, estamos viendo el formato. Excelente. Muchas gracias. Aquí básicamente, como les decía, la segunda parte de esta presentación, ¿verdad? La voy a centrar en breve en el índice, pero lógicamente acá en la portada, muy importante agregar los datos acá solicitados, ¿verdad? Nada de otro mundo, muy importante el año, aunque ustedes no lo crean. Hago nuevamente hincapié en lo que excelentemente les presentó la compañera Magali Solano. Aquí está la dirección web de la página de gestión de riesgo, donde va a encontrar toda la información ya presentada. Y a partir de acá, observes esta negrita, ¿verdad? Que se dice, se incluyeron textos explicativos en este documento que están viendo, ya a ustedes también les fue facilitado. Textos explicativos y ejemplos de color azul para guiarlos en la elaboración de este documento. Y una vez finalizado favor eliminar esos colores, etcétera, ¿verdad? Ya aquí viene el índice, tal como decíamos, está total, pleno y absolutamente articulado la norma de planes de preparativos y respuesta. Obsérvese cada una de las partes, desde el índice, el bloque 1 o parte 1 o capítulo 1, la introducción, información general, la valoración del riesgo, acciones de políticas, acciones de política de gestión de riesgo, organización, etcétera, ¿verdad? Y ya aquí en el punto 6, el plan de acción, etcétera, ¿verdad? Aquí, grosso modo, de introducción, por supuesto, es toda esta parte normativa, toda esta parte legal, toda esta parte conceptual pertinente, ¿verdad?, a la elaboración de este documento. Yo les diría, amigos y amigas, les voy a dar un consejo: hay que ser macizo, conciso, preciso, ¿verdad? Aquí, digamos, es muy importante, pues, que a la hora de agregar información, sin decir tampoco que vamos a hacer, perdonen la expresión ya coloquial, tal vez ya olvidada por nuestros hijos, etcétera, ¿verdad? No hay que ser pinches tampoco con la generación de información. Hay que mantener, pues, un balance, un equilibrio, de tal manera que este documento sea práctico, operativo y sobre todo busque. Recordemos que es un documento de planificación estratégica, que con este documento operacionalicemos acciones para la prevención, preparativos, atención y recuperación ante emergencias, ¿verdad? Y sobre todo salvaguardar vidas. Entonces, esta primera parte decíamos que es como una fase conceptual teórica que delimita también por dónde va la procesión. Si hablamos de información general per se, es tener información de sus edificios, de sus organizaciones, cantidad de personas que laboran, cantidad de visitación promedio que hay, visualizar el tema. Por supuesto, siempre este plan tiene que tener una visión inclusiva en función también de las personas con discapacidad, los adultos mayores, etcétera.
Y por supuesto, cuando hablamos de información general, también estamos visualizando aspectos de las características del edificio. Dónde está ubicado, su ubicación pues geográfica, su entorno interno, su entorno externo, porque muchas veces, y lo digo con conocimiento de causa, amigos y amigas, muchas veces, y lo digo con profundo cariño y respeto para ustedes, para las personas que van a escuchar esta incluso grabación, a veces nos quedamos con la visión que yo le llamo de los 4 pabellones, ¿verdad? O las 4 tapias. O sea, nos centramos totalmente en nuestro edificio, en nuestras instalaciones y perdemos de vista qué hay alrededor, ¿verdad? Esas instalaciones pueden tener alrededor desde árboles altos, tendido eléctrico de alta tensión, flujo vehicular excesivo, tribunales o juzgados de justicia, ¿verdad? Que pueden significar, por ejemplo, un tema desde un secuestro, balacera, etcétera, ¿verdad? Podemos tener parques, plazas, lotes baldíos, etcétera. Si hablamos de valoración de riesgo, básicamente es centrarnos en estos 4 factores: amenazas, vulnerabilidad, riesgos, y veámoslo como uno junto, recursos, capacidades. O sea, que tenemos a favor y en contra. Por supuesto, las acciones de política de gestión de riesgo, ¿verdad? Básicamente eso es el compromiso que debe asumir no solamente ustedes, sino la organización, sus líderes, digámoslo así, toda esta parte del staff gerencial en ese compromiso que se debe asumir en la gestión de riesgo. Y por supuesto, ya si entramos a la parte 5, es propiamente el establecer la figura del comité basado en la ley 84-88, artículo 10, el comité institucional para la gestión del riesgo, ¿verdad? Y lógicamente esta estructura operacional, ya no dije nada, esta estructura de operación tiene que, yo siempre veo al comité como una especie de junta directiva, ¿verdad? Pero el comité le vamos a llamar así, institucional para gestión de riesgo con base en la ley indicada, la 84-88. Ahí es donde vamos a ver desde la figura del coordinador general, los coordinadores de planificación, operaciones, logística y finanzas. Y por supuesto, recordar que este documento del plan está articulado también a artículos de leyes como la 84-88, ¿verdad? El artículo 12, que nos habla del tema de tener los planes de preparativos y respuesta, ¿verdad? Y eso también concatenado con lo que nos señala bomberos y otra legislación al respecto. Por supuesto, el plan de acción, aquí ya es como quien dice la fase de planeamiento, donde hay que pensar en temas de señalización, en puntos de reunión, en rutas de evacuación, en el desarrollo de diferentes procedimientos, ¿verdad? Que está articulado a los puntos 8 y 7, ¿verdad? Procedimientos tales como la activación del comité, el procedimiento de evacuación, lógicamente en función del punto anterior, el 7, cómo nos vamos a activar, todo eso, pues intuye, ¿verdad?, que el documento tiene que ir con el debido sustento. Yo siempre sugiero que el documento del plan sea no solamente macizo, conciso, preciso, sino que sea totalmente articulado a la realidad institucional, a la realidad que ustedes conviven. O sea, por supuesto, todos desearíamos tener un paquete de extintores de tipo A, de extintores tipo B, de extintores para fuego tipo C, etcétera, ¿verdad? Lógicamente hay problemas de recursos, hay problemas con nuestros edificios en cuanto a antigüedad, en cuanto a dónde se ubican, etcétera. Pero la idea, amigos y amigas, es de que el plan sea también un documento sincero, pero tampoco se vuelva un quéjese o decir no existe, no existe, no existe, no hay, no hay, no hay, sino que valorar, porque sí hay recursos y capacidades a nivel interno, en primer lugar, como ustedes como tal, como personas integrantes del comité. Hay siempre cuestiones que nos pueden servir, ¿verdad? Desde un teléfono hasta puntos de reunión, etcétera, ¿verdad? Y por supuesto, la mayoría de ustedes, tengo entendido, son de la gran área metropolitana, incluso me atrevo a pensar que son de San José, siendo en la capital donde se concentran, aunque hay mucho problema de tránsito, pero caramba, tenemos los principales recursos hospitalarios, de salud, así como bomberos, fuerza pública, Cruz Roja, etcétera, ¿verdad? Todo esto eso es importante
valorarlo. Y por otro lado, todo el tema, tal como dice el punto 9, la evaluación y recuperación, ¿verdad? Y pertinente también al tema de estar con base en los insumos, porque el plan tiene que siempre aspirar a una constante mejora, a una evaluación periódica y, por supuesto, a la realización de ejercicios de simulación y simulacro. Que de hecho, yo les digo algo, que si lográsemos que que este plan madure, crezca, ¿verdad? Como documento, etcétera, en los próximos meses, yo les aseguro que perfectamente los edificios administrativos aquí presentes pueden ser un modelo, un ejemplo a nivel nacional, me atrevo a pensar a nivel regional, en cuanto no solamente a la elaboración de planes, sino la ejecución de acciones prácticas, operativas, tangibles, para lo que es los preparativos y respuesta o en su efecto la gestión de riesgo de desastre. No lo dudo, ¿verdad? Esto es como una especie de génesis, una especie, aunque ya hemos avanzado, hemos venido caminando desde hace algún tiempo, pero si seguimos ascendentes, permanentes y sostenibles en el tiempo y en el espacio con la temática, les aseguro que los frutos van a ser amplios. Bien, ya aquí entramos propiamente al análisis del documento. Lógicamente, desarrollar una introducción, un propósito, una breve reseña histórica. Aquí no se trata, como yo me he encontrado en planes de diversas organizaciones, las reseñas históricas se van como 10 páginas. No, no, aquí tal vez mucho una página, se los dice Mario González y su servidor que somos historiadores, macizos, concisos, precisos, objetivos. eh, el objetivo general, proteger la integridad física de las personas funcionarias. Los objetivos específicos se pueden establecer, por ejemplo, en la organización del comité y de los equipos de trabajo. El objetivo 2, diagnóstico de condiciones de amenaza, vulnerabilidad, riesgos, recursos, capacidades. Objetivo 3, planear acciones operativas para la prevención, mitigación, preparativos, atención y recuperación ante desastres y así sucesivamente. El alcance y aplicación, por supuesto, también agregar, ¿verdad? Que tal como lo dice acá, socializar el documento, etcétera, ¿verdad? Todo el marco legal a lo que se refirió Magali, recordemos subdividir la normativa nacional, encabezado por la Constitución Política o en su defecto la Ley Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgo 84-88, toda la normativa internacional que está en la página mencionada. Ya viene todo el tema de conceptos que está en esta página también del Ministerio de Educación Pública. Seguidamente, la información general, como se ve, ¿verdad? Esto curiosamente, curiosamente, a mí me llamaba la atención hace algunos años, estos datos se obviaban. Yo he contado como anécdota, tal vez muchos de ustedes se la saben, para los que no, pues ahí va, que antes, porque la CNE no revisa planes, la CNE no revisa planes, pero antes, hace algunos años, por A o por B nos llegaban y nos llegaban planes, y lo digo con todo respeto y cariño, e incluso sazonado un poquito por por mi propia cuchara, por decirlo así, ¿verdad? Pero el punto es de que me llegaban planes de emergencia de la Escuela San Antonio. Y a la hora de revisarlo, pura vida y todo, pero ahí no venían los datos generales. Y a la hora de devolverlo, ¿a dónde se devuelve? A la Escuela San Antonio de Nicoya, a la Escuela San Antonio de Belén, a la Escuela San Antonio de Coronado, a la Escuela San Antonio de Zixaola, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Entonces, esto es muy importante, ir agregando estos datos. Esto es fundamental porque nos da una idea general, pero nos da una idea o tipo horizonte, ¿verdad? Del tipo de organización en el que trabajamos, en el que laboramos, ¿verdad? Y nos da una idea de, en cuanto a su información general, la población, ¿verdad? Obsérvese cantidad de personas con discapacidad, porque podemos tener compañeros, compañeras, o en su defecto, por la labor que hace el edificio en particular, puede ser de que haya mayor visitación de personas con discapacidad. Tener también información de las características generales del edificio. Por supuesto, la ubicación administrativa, política, ¿verdad? Donde se ubica, etcétera, y la dirección exacta que sugerimos que sea con calles y avenidas, etcétera. Ya aquí entramos al tema de valoración del riesgo. Aquí es llenar. Esto es un llenado muy sencillo, ¿verdad? Amenazas, por ejemplo, incendio. La vulnerabilidad se manifiesta en qué? Edificio antiguo, predominantemente de madera.
no existen extintores, poca capacitación, pero algo muy puntual. Medidas de reducción del riesgo. Si estamos hablando de que no tenemos capacitación, coordinar por medio de su enlace las compañeras que referimos al principio, ¿verdad? Y coordinar de manera estratégica, yo creo que es parte de lo que viene, ¿verdad? En próximos meses, procesos de capacitación articulados con bomberos, con Academia Nacional de Bomberos, etcétera, para recibir esa capacitación. Pero la idea, amigos y amigas, de manera muy concreta, muy sencilla, es ir llenando estos cuadros. Después, identificación y análisis del riesgo. Se pretende con esto, obsérvese, ¿verdad? Aquí transcribiríamos, observar, reconocer, analizar las amenazas que presenta nuestro centro laboral, etcétera, ¿verdad? Esto es como un comentario aquí general que podemos agregar para efectos de, lógicamente, amigos y amigas, esto, si le hacemos, y lo digo, por supuesto, insisto, con cariño y respeto, un copy-page, está bien, pero articulémoslo de tal manera que sea pertinente a mi entorno geográfico, ¿verdad? Identificación, análisis del riesgo, ¿verdad? Supongamos, ¿verdad? Me voy a suponer que el edificio Raventós, ya no están ustedes ahí, pero a manera de ejemplo, ¿verdad? El comité venga y haga un análisis, identificación del riesgo, una identificación, análisis del riesgo, entonces se indique aquí en el desarrollo del texto. Importante tomar en cuenta la amenaza de tsunami, dado que estamos frente a la costa. Caramba, copy-page probablemente de del plan de preparativos y respuesta de la Dirección Regional de Quepos, de Aguirre, ¿verdad? Seguimos. El diagnóstico de amenazas del Centro Natural. Aquí es concretamente desglosar cuáles son las amenazas que pueden afectar. Por ejemplo, en el caso de amenaza de origen antrópico, podemos incluir acá cilindros de gas no debidamente, o sea, que no están ventilados, que están totalmente encerrados, caramba, eso sería una amenaza interna, ¿verdad? O en su defecto, si tenemos árboles que sobrepasan los 2 metros de altura o tendido eléctrico de alta tensión, incluso, bueno, que esto lo he visto en otro tipo de edificios en general, ¿verdad? Las instituciones público-privadas, ¿verdad? Hasta tenemos temas de letreros de esos grandes, como hay cerca de las autopistas, que están dentro del edificio que está haciendo el plan y lógicamente si bien este tipo de estructuras cumple con una serie de normativa, etcétera, ¿verdad? Pero recordemos que no estamos exentos, por ejemplo, a los tornados, ¿verdad? Pero aquí es básicamente agregar esa información. Cuando identificamos en este punto 3 recursos, lógicamente aquí hay una propuesta. Por ejemplo, yo creo que toda organización como las que ustedes representan per se tiene que tener linternas, tiene que tener chalecos, incluso diría que tendría que tener cinta de perimetraje de esta amarilla, etcétera, ¿verdad? Pero la idea es que aquí agreguemos los recursos reales que existen en la organización, ¿verdad? Que aquí, digamos, no es ay, qué bonito tener extintores, pongamos extintores, pero ahí no hay ni uno, no, mejor no pongamos nada. ¿Me explico? Es pues importante aquí agregar, sea el recurso interno que haya o el recurso externo, es el que de verdad tiene que, por decirlo así, existir dentro o en función externa de la organización, ¿verdad? No inventemos, ¿verdad? Yo una vez hace muchísimos años, tal vez 20 años, en mis primeras de cambio, yo recuerdo que se estaba generando un plan municipal de emergencia, ¿verdad? Y comenzaron a hablar del carro de Carlos Mesén, de la lancha de Mario Alberto González, del equipo buceo de Magali Solano, pero resulta que las personas no estaban ahí presentes, se comenzó a contar con recursos, o sea, a decir, mira, fulano tiene, no, es realmente si fulano lo presta, lo facilita y está incluido, está claro, ¿verdad?, de que esos recursos en caso de emergencia van a ocuparse, va a aportar para efectos de los preparativos o la atención de emergencias. Por supuesto, un directorio institucional, de instituciones, perdón, de primera respuesta, donde debe sobresalir el sistema de emergencias 911 y estas otras organizaciones, por supuesto, tener a mano el ejemplo. Aquí nuevamente hacemos un análisis de estas condiciones de amenaza y riesgo,
¿verdad? Esta matriz nos permite, tal como se señala, a propósito, se dejó como bajo, ¿verdad? El sismo, porque generalmente las personas, si no es que esté mal, ¿verdad? No está mal, por supuesto, pero a veces nos enfocamos mucho en amenaza sísmica cuando realmente la amenaza, pueden haber, digámoslo así, presencia de otras amenazas, ¿verdad? Estefi, no sé si, ok, perfecto, perfecto. Seguimos. Em, es importante, pues, visualizar diferentes amenazas, ¿verdad? Nosotros, y por medio de la información que tiene el MEP, el Departamento de Control Interno y Gestión de Riesgo, las mismas compañeras facilitadoras, ¿verdad? Sabemos que tenemos presencia de varias amenazas, ¿verdad? Desde amenaza sísmica, amenaza de erupciones volcánicas, amenazas de lluvias intensas, de inundación, incluso deslizamiento. Es curioso, permítame en un comercial, ¿verdad? Es curioso que en el país a la amenaza que más miedo le tenemos es a la sísmica, más la amenaza más recurrente son las inundaciones, por supuesto en la época lluviosa. Y la amenaza que, por decirlo así, más mata personas son los deslizamientos. Recordemos dolorosamente lo que pasó en Cambronero ya prácticamente hace un año, ¿verdad? O en su efecto, como los deslizamientos, sobre todo cuando hay lluvias intensas, se manifiestan en un país tan montañoso como el nuestro, ¿verdad? Sumemos a eso rápidamente en función como de este recordatorio, ¿verdad? Las condiciones de vulnerabilidad, como está pasando aquí en el cantón de Barba de Heredia, ¿verdad? Con un tema asociado a ordenamiento territorial, o en su efecto a la pobreza, etcétera, ¿verdad? Que se suma pues a este tema lluvias, etcétera, generan condiciones de riesgo, que son esas probabilidades. Por eso es importante analizar ese nivel de prioridad que le vamos a dar a esa probabilidad de riesgo, bajo, moderado o alto. Y en función de eso, pues, tenemos que llenar este cuadro. Ya este tema de las acciones de políticas, ¿verdad? Es una descripción de las acciones y obsérvese aquí que se dan algunos ejemplos que ustedes pueden trasladar al documento de ustedes. Lógicamente pueden agregar, pueden sumar más información, pero insisto que sea información pertinente. Ya aquí en el punto 5 nos concentramos específicamente en los aspectos organizativos, es lo que yo les llamaba la junta directiva, ¿verdad? Edificio Raventós, ¿quién coordina? ¿Quién es el coordinador general, verdad? La persona que se designe en armoniosa coordinación con el staff superior, ¿verdad? Pero supongamos que es el compañero Mario Alberto González Camacho, la persona subcoordinadora es Cavidia Ramírez, el coordinador o la persona coordinadora de planificación Magali Solano, el coordinador de operaciones Carlos Mesén, el área logística Stephanie Quesada y el área de finanzas Analicet Viales, ¿verdad? A manera de ejemplo. Aquí este es la plana mayor, la instancia. Recordemos que esta instancia está reconocida por la ley 8488, una ley de la República, específicamente el artículo 10. Y la idea aquí, amigos y amigas, es que el resto, ojalá el 100% de nuestros compañeros y compañeras, se integre, ¿verdad? Si aquí los tenemos como junta directiva, etcétera, como coordinadores, la idea es que el grueso llamémosle comunidad laboral, se integre a algunos de estos equipos de trabajo. Esa es la idea, ¿verdad? Que estén, sea, digamos, en temas de educación y divulgación, de organización y gestión de la misma. En el área de operaciones es donde teníamos lo que antes le llamábamos las brigadas, ¿verdad? Obsérvese prevención de incendios, evacuación y rescate, primeros auxilios, etcétera. Esto también intuye per se, insisto, ¿verdad?, en la necesidad de llevar a cabo procesos de capacitación fuertes para que ustedes puedan, lógicamente, tener la información pertinente, la capacitación pertinente, y yo visualizo todo esto después operacionalizado por medio de un simulacro. La persona que va a estar a cargo de logística, perdón, las personas que van a estar a cargo de todo el tema de los suministros, ¿verdad? El tema de finanzas, ustedes no van a manejar ni un 5, ¿verdad? Pero eventualmente pueden llevar con base en lo que la bibliografía sugiere, ¿verdad? Acciones pertinentes a
este punto a esta área de trabajo. Seguidamente ya se desglosa todo lo que vimos acá, ya se comienza a desglosar a partir del punto 5.3, ¿verdad? Ya aquí viene todo esto, es importante ponerle nombres y apellidos, que digamos los compañeros que van a estar junto con su coordinador en el área de planificación, en el área de operaciones, en el área de logística, en el área de finanzas, ¿verdad? Pero también importante no perder de vista, además de todas estas, de llenar esta información con información, valga la redundancia, con información pertinente. En el anexo 4 de este documento vienen funciones generales de cada, valga la redundancia, de cada una de estas áreas de trabajo y estos equipos de trabajo. Ahí vienen desglosados. Insisto, podemos hacerle un copiar-pegar, no hay ningún problema, pero también no se trata nada más de copiar-pegar y dejarlo ahí, no, sino de analizar lo que acabamos de copiar-pegar, ¿verdad? Y concatenarlo con la realidad institucional, con la realidad que tiene su edificio. Y así seguidamente, ¿verdad? Tal como veníamos diciendo, aquí están todas las áreas descritas anteriormente, insisto, ¿verdad? Planificación, operaciones, logística y finanzas, ¿verdad? Y seguidamente vamos a observar acá, ya entramos al plan de acción. Punto importantísimo, yo diría que es el cerebro y corazón de el plan institucional. Y les voy a confesar algo desde mi humilde experiencia, desde mi humilde perspectiva de esto, yo digo que si logramos la parte de organización diagnóstico, ok, la podemos, es como un chiqui, ir metiendo, typeando información, pero si logramos consolidar, fortalecer y sobre todo llevar adelante el plan de acción, o sea, lograr todo lo que aquí se señala, les aseguro que lo demás, los otros pasos, o sea, las otras gestiones vienen por añadidura. Aquí este plan de acción, entiéndase, ¿verdad? Que es ya como quien dice la puesta en práctica, la operacionalización de todo. Ya nos organizamos, ya valoramos que tenemos todo, qué tenemos a favor y en contra, y ya tenemos pues esos insumos, entonces caramba, empecemos a hacer planeamiento, planeemos. Tiene que ver con temas, bueno, como bien se señala ahí, desde formación y capacitación, etcétera. Obsérvese, muy importante esto de la señalización, ¿verdad? Hay una normativa nacional. Les cuento que esta normativa, Magali y compañeras, muy probablemente cambie en próximos meses. Hay una nueva actualización, o sea, va a venir una nueva actualización. La que está aquí es la que está vigente, pero comités técnicos de INTECO ya están trabajando en una actualización. Esto se actualiza constantemente, pero pertinente pues que la señalización la hagamos con base en la normativa INTECO. Después todo el tema de rutas de evacuación, por supuesto a nivel interno y externo, no quedarnos solamente, porque pasa mucho, lo he notado en mis amados y queridos centros educativos, que nos quedamos solo con amenaza sísmica y evacuamos de manera interna. ¿Y qué tal si hay un incendio, verdad? Lo principal, lo importante de evacuar externamente. Recordemos que tenemos procedimientos. Uno de ellos es la evacuación, ¿verdad? Y el procedimiento se va a desarrollar con base en las condiciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo detectadas. Por supuesto, puntos de reunión. Muy importante definir el área de atención de víctimas, tanto al igual que la ruta, que los puntos de reunión a nivel interno o externo. Muy importante también, amigos y amigas, en la medida de lo posible, siempre acordar esto con los bomberos, con la Cruz Roja que les atiende. Aunque ustedes no lo crean, cada uno de los edificios de acá están, digámoslo así, identificados dentro de una zona geográfica de atención de una base de la Cruz Roja, una estación de bomberos. Entonces es importante que ya cuando el plan vaya creciendo, vayamos ampliándolo, vamos incluyéndole toda la información pertinente cuando lleguemos acá. Importante invitar a los compañeros bomberos, a la de la Cruz Roja, etcétera, para acordar con ellos este tema de por dónde ingresan los cuerpos de socorro. Por supuesto, imprescindible un cronograma de actividades con responsables específicos. Yo diría que incluso esos responsables no queden infinitivos, sino que vengan con nombres y apellidos. Ya aquí viene el tema de las alertas, ¿verdad? Como lo define la CNE. Ese tema me imagino que ya ustedes lo conocen, pero lo que me interesa más es acá que ustedes definan qué acciones por alerta, por ejemplo, pueden generar
dos cuadritos de estos, es una sugerencia meramente, ¿verdad? Un cuadrito de estos, por ejemplo, en caso, o sea, que ustedes tomen en cuenta su principal amenaza. Yo, por ejemplo, pensaría en sismo e incendio, ¿verdad? Lógicamente ustedes conocen su espacio mejor que su servidor, pero, por ejemplo, acciones y responsabilidades por alerta ante sismo, acciones y responsabilidades por la alerta ante inundación o ante incendio, etcétera, ¿verdad? Entonces aquí es poner concretamente qué acciones van a llevar a cabo. Por ejemplo, en caso de que pensemos, Dios quiera que no, se presentase una situación como el huracán Otto en el 2016 o la tormenta tropical Nate, que significaron para el país en general, ¿verdad? Prácticamente, yo creo que con Nate específicamente, la tormenta tropical, no recuerdo bien, en el 2017 creo que todo el país estuvo en alerta roja, ¿verdad? Pero es desde un tema, digámoslo así, que es una alarma o en su efecto, ¿verdad? Es una emergencia que puede decirse que una tormenta tropical, un huracán, es predecible en cuanto que si el Instituto Meteorológico le da seguimiento, le hace monitoreo del evento, etcétera. Entonces ahí perfectamente podríamos anotar de manera concreta, por ejemplo, en la alerta verde. Y de paso les invito, mis amigos, mis amigas, a que le den me gusta a la página de Facebook oficial del Meteorológico, del Oxicori, de la CNE, del Cuerpo de Bomberos, de la Cruz Roja Costarricense, hasta incluso el SINAMOT, Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunamis, porque vamos a tener información casi que en tiempo real. Y mucha de esa información en un momento de emergencia va a ser sumamente oportuna. Y volviendo acá, por ejemplo, si tuviéramos un evento meteorológico extremo como una tormenta tropical, ok, verde, estar monitoreando los comunicados de el Instituto Meteorológico Nacional, estar monitoreando las recomendaciones que da la CNE, si ya entramos a alerta amarilla porque se está grabando, entonces es reunión permanente del comité, coordinación permanente entre el comité y los equipos de trabajo, etcétera, ¿verdad? Y así sucesivamente, conforme se va complicando la cosa, conforme se va poniendo color de hormiga el asunto, ¿verdad? En la alerta naranja, recordemos que, devolvámonos nada más un toquecito, ¿verdad? Que la alerta verde informa, la alerta amarilla nos prepara, aunque muy probablemente incluso ya empezamos a responder. La cosa se complica con alerta naranja, hay que generar las acciones de contención o de movilización y por supuesto la alerta roja, por ejemplo, un terremoto tipo 5 de septiembre del 2012, me parece. Ahí per se vamos a caer en una alerta roja, ¿verdad? Porque es un evento súbito y como el terremoto de Nicoya es sumamente potente. Seguidamente, los mecanismos de activación. Cada organización debe desarrollar estos mecanismos de activación en función, ojo, de estos puntos, la alarma, cómo va a ser la convocatoria, cómo se va a convocar el comité, ¿verdad? Desde un tema de si se va a convocar por teléfono o si, digamos, la emergencia como un terremoto per se los activa, ¿verdad? La activación de cómo va a ser la activación de ese comité, cuáles son las acciones de mando y control. Por ejemplo, por supuesto que el coordinador general va a tener el mando y control, ¿verdad? Pero lógicamente puede ser que la persona no esté. Entonces, en segundo lugar está la persona subcoordinadora, etcétera, ¿verdad? Recordemos, insisto, de que es importante que la figura del comité insisto, está reconocida por una ley de la República, etcétera, pero se requiere el pleno, total y absoluto, y por dicha ustedes lo están logrando, de parte de lo que yo le llamo el staff superior, la parte gerencial del ministerio, ¿verdad? De tal manera que ustedes en su centro laboral, ¿verdad? Puedan tener la oportunidad de generar acciones, ¿verdad? De tal manera que no haya ruido. Les cuento, una situación de emergencia es una situación como de guerra, puede haber desorden, pueden haber heridos, pueden haber afectación fuerte en los sistemas, etcétera. Pero dentro de todo eso hay que, como dice el dicho, donde hay orden está Dios, ¿verdad? Entonces es muy importante, pues, y yo les aseguro que si ustedes realizan simulacros, se van empoderando de esto, etcétera, van generando un acuerpamiento
en ambas direcciones, desde la parte jerárquica hasta la parte, digámoslo así, de sus compañeros o en su efecto sus equipos de trabajo. Entonces, muy importante, pues, yo siempre he creído que todo esto, muy bonito, el papel aguanta lo que le pongan, etcétera, pero realmente la puesta en práctica de todas estas acciones y gestiones las vamos a lograr por medio de simulaciones, simulacros y, por supuesto, antisituaciones o eventos reales. Ya viene acá, amigos y amigas, los procedimientos operativos de respuesta. Ustedes tienen que desarrollarlo, ¿verdad? Tal como hemos venido diciendo desde allá nomás, ¿verdad? Cómo se va a activar el comité, ¿verdad? Cómo lo va a hacer, ¿verdad? Tiene que ponerse por escrito, pues, todo esto. ¿Cuál va a ser, digamos, las acciones generales de respuesta, ¿verdad? Por ejemplo, pienso, el equipo, el área de trabajo de evacuación y rescate al momento del sismo, espera que en el sitio, porque esto también lógicamente va en función de cada edificio, ¿verdad? No es lo mismo un edificio de una planta de dos o la antigüedad de un edificio con respecto a uno viejo con uno nuevo, etcétera. Pero, por ejemplo, imaginemos, pues, que un procedimiento general de respuesta es, en primer lugar, se mantiene la calma, se mantiene en el sitio y una vez que haya pasado el evento sísmico, se procede a evacuar el edificio por las rutas previamente definidas hacia el punto de reunión previamente definido, etcétera. Y se pone ahí con nombres y apellidos esos puntos definidos, etcétera, ¿verdad? Igual con el tema de incendios, o sea, esto es una cuestión muy general, pero que sí sea de conocimiento de todos, que sea, digámoslo así, ojalá, insisto, en el simulacro puesto en práctica por medio de esas acciones operativas de respuesta y específicamente de evacuación que puede realizarse por medio de este ejercicio. ¿Cuál es el procedimiento de respuesta de los equipos o brigadistas, verdad? Por ejemplo, aquí pienso en los casos, pienso en los compañeros a cargo del equipo de primeros auxilios, ¿verdad? En primer lugar, evacuar hacia un punto seguro, ¿verdad? Podría ser eventualmente un ejemplo de procedimiento. Una vez evacuados, los integrantes del equipo o brigada de primeros auxilios se reúnen en el costado norte del edificio y apenas estén todos presentes, parten o van a recoger los botiquines, las camillas, etcétera, y comienza junto con los encargados de evacuación y rescate a hacer un mapeo de el edificio, a trasladarse al departamento A, al departamento Z, brindar los primeros auxilios, etcétera, trasladar a las personas a digámoslo así, los lugares previamente definidos para la atención de víctimas y recibir a los compañeros de Cruz Roja, de bomberos, coordinar con ellos la atención, el traslado eventual, si es el caso, al centro hospitalario. Ven, es desarrollar como ese tipo de acciones, amigos y amigas. Igual, ¿verdad? Con el procedimiento de evacuación, como dice claramente aquí, entre las amenazas detectadas, ¿verdad? Incendio, inundación, deslizamiento. Y por último, vemos el tema de evaluación de daños, ¿verdad? Aunque está mejor desarrollado aquí en el punto 9, ahorita lo desarrollamos. Un procedimiento de reingreso a las instalaciones. Recuerden, y de paso les digo, incluso en conato de incendio, llamen siempre al 911, siempre, amigos y amigas, siempre, ¿verdad? Y en función de este reingreso, ¿verdad? Si es por conato de incendio, lógicamente con el visto bueno de los bomberos, etcétera, ¿verdad? Ya se reingresaría a las instalaciones. Ya lógicamente después de un evento sísmico, muchos de nosotros probablemente recuerdan, yo en aquella época estaba por cumplir 20 años, o sea, ya era mayor de edad, joven, de ahí pueden intuir la edad que tengo, pero el punto es que recuerdo el sismo, el terremoto del 22 de abril de 1991, que fue a las 3 y, como diríamos antes, 3 y resto de la tarde, ¿verdad? Lógicamente ahí por la intensidad, la fuerza, la potencia de ese evento sísmico en todo el país y sobre todo en Limón, en el área metropolitana, etcétera. De ahí per se, por sí mismo, de ahí no había que regresar a las instalaciones, sino las personas de ahí tienen ya, se les da el permiso para que puedan regresar a sus casas, etcétera, porque las condiciones del evento sísmico y la emergencia que eso incidió, lógicamente,
esas decisiones hay que tomarlas en el momento, por eso es importante que el comité valore bien sus condiciones de amenaza, vulnerabilidad, riesgo y que valore, ¿verdad?, estos procedimientos de tal manera que se ponga por escrito qué se va a hacer. Si ustedes creo que se han dado cuenta, están intuyendo, creo yo, de lo importantísimo, pues, de sentarse a dialogar, a coordinar, a conversar sobre lo que vamos a agregar al documento del plan. Como les decía al puro principio, esto, como decía, y me hace mucha gracia la frase, no estamos hablando papaya, estamos hablando cuestiones que sí vamos a hacer, que son atinentes concatenantes, ¿verdad? Y que esto lo vamos a operacionalizar por medio de simulacros, ¿verdad? Y si hay un evento real, caramba, la idea es que toda esta realidad, ese escenario previo que imaginamos, pero lógicamente no es imaginación fantasiosa, bucólica, no, sino es que estamos imaginando posibles escenarios probables, por probabilidad de escenarios, ¿verdad? Que sea lógicamente pensando en situaciones que se nos pueden dar y que tenemos que ir resolviendo. Incluso, se los digo, al igual que como una guerra, les voy a contar algo, al igual que Mario González, su servidor es historiador, y él y yo tenemos unas conversaciones exquisitas sobre historia militar y sí, para, digamos, ir al grano, se dice que el ejército alemán, la Wehrmacht, era un ejército, bueno, hay todo un tema ya logístico al final de la Segunda Guerra Mundial de 1939 al 45, ya en 1942, 44, ya la maquinaria de guerra alemana estaba agotada, ¿verdad? Por cuestiones logísticas, falta de hombres, etcétera. Pero el punto es que el ejército alemán, porque era exitoso, tremendamente exitoso en comparación con sus propios aliados o con las fuerzas, valga la redundancia, los aliados, por esa capacidad de de operación en el campo, porque realmente así en blanco y negro lo que les quiero decir es que la liebre nos puede brincar por cualquier lugar y el comité y el coordinador, los coordinadores tienen que tener esa capacidad o sea, pueden haber sorpresas, amigos y amigas, pueden haber sorpresas, pero también por eso es importante los simulacros, por eso es importante operacionalizar esto y no cada vez que nos vemos en estas capacitaciones, sino llevar a cabo todo este tipo de acciones, ¿verdad? Porque eventualmente nos entrenan, nos preparan para una situación y ya sobre la marcha, imagínense los compañeros de bomberos, imagínense los compañeros de la fuerza pública, imagínense los compañeros incluso médicos, ¿verdad? Que día a día enfrentan N cantidad de situaciones que tienen esas características similares, pero también día a día tienen que afrontar situaciones que dentro de esa singularidad también hay sus diferencias fuertes, ¿verdad? Seguidamente, ya para ir terminando, toda la parte de la evaluación constante del plan. Y por supuesto, y hemos dado mucho énfasis al tema de las simulaciones y los simulacros. Bueno, aquí se recomienda que se hagan 2 veces al año. Yo desearía, pero es cosa mía, amigos y amigas, que se haga uno por mes, ¿verdad? Y en diferentes situaciones. Simulacro de incendio, simulacro de sismo, simulacro de secuestro, simulacro de intoxicación por alimentos, etcétera, ¿verdad? Pero eso ya queda a criterio de cada comité. Recordemos que dentro de esto, y a mí me agrada tremendamente en el corazón, en mi espíritu, en mi alma, ¿verdad? De que el MEP es el que abandera la presencia de 1 millón de habitantes, 700.000 los aporta en el simulacro nacional, 700.000 números más, números menos, los aporta el Ministerio de Educación Pública, los aportan, por supuesto, los edificios administrativos que ustedes representan. Pero de ahí, lo importante, yo siempre he creído que es importante no casarse con recetas, ¿verdad? Por ejemplo, insisto, aquí no se trata de ridiculizar ni comerse a nadie, ¿verdad? Porque no. Y yo a mi amadísimo Ministerio de Educación Pública, institución que quiero, respeto, defiendo, ¿verdad? Siempre cuando se dan estas capacitaciones, yo traigo a colación que a mí particularmente hace algunos años, ¿verdad? Observaba simulacros, ¿verdad? Y era el toque en un centro educativo. El toque era en horas de clase, probablemente después del primer recreo, digamos que tipo 9 de la mañana, en horas de la mañana, pues, los chicos en clases,
se toca la sirena, todo el mundo sale en orden, va al punto, incluso con las manitas en la cabeza, etcétera, ¿verdad? Y después otro toque de sirena y hacen lo mismo. Y me invitaban tal vez 3 veces al año al mismo centro educativo para evaluar el simulacro y siempre era la misma situación. Caramba, ¿qué pasa si es en acto cívico? ¿Qué pasa si es en incendio? ¿Qué pasa si es el 14 o 15 de septiembre? Sobre todo si hay desfiles. ¿Qué pasa si hay entrega de notas? ¿Qué tal si hay personas con discapacidad, sobre todo visitantes? ¿Qué hacemos con, llamémoslo así, si hay soda o exacto, etcétera, perdón, con visita, por ejemplo, de los representantes de las empresas con sus camiones repartidores, etcétera? Me explico. Entonces, vean lo importante. Yo siempre he creído que las simulaciones y los simulacros, en este caso concreto los simulacros, nos debe permitir, lógicamente, una fuerte una creatividad potente. No así, recordemos que los simulacros tienen que ir de lo más sencillo a lo más complejo. Error craso, venga aquí el ejemplo, y de hecho les cuento, y Magali, compañeras, con mucho gusto me ofrezco a brindar una capacitación sobre el tema específico de simulación y simulacro. ¿Verdad? Lo hemos hecho también mucho con fuerte participación del MEP días, semanas antes del simulacro nacional, ¿verdad? Pero para este equipo de trabajo con todo gusto estoy a la orden. Y el punto, mis amigos, mis amigas, es de que vayamos, mucha gente dice, por ejemplo, que en un lugar X, ¿verdad? Nunca se ha hecho un simulacro, entonces se da la capacitación, imagínense en presencial, 30 personas, etcétera, y un participante de buena fe y con muy sana intención dice, don Carlos, de ahí la primera vez que vamos a hacer un simulacro, pero ¿por qué no lo hacemos así, sin avisar, para ver realmente la gente cómo reacciona? Porque si todo el mundo ya está avisado, de ahí, más de uno le va a dar pereza. No, no, perdón, pero el argumento no es falaz, así en blanco y negro. Es una falacia, ¿verdad? Entendamos falacia como una interpretación, ¿verdad, Mario González? Una interpretación que pareciera que es la verdad, pero el fundamento las premisas están erróneas. Así en blanco y negro, amigos y amigas, un simulacro tiene que ir, tenemos que ir de lo más sencillo a lo más complejo, donde las personas identifican al comité, identifican a los brigadistas, identifican sus rutas de evacuación, identifican sus puntos de reunión, identifican la alarma, identifican las condiciones generales que pueden presentar, ¿verdad? Porque incluso pensemos ahora en un evento real, un sismo potente se puede dar en condiciones de lluvia, en horas de la tarde, perfectamente, ¿verdad? Etcétera. Entonces, vean lo importante, pues, de manejar diferentes escenarios, pero al mismo tiempo ir de una manera sencillita, ir creciendo, ir interactuando con el personal de la organización, pero también incluso ya más adelante, ¿verdad? Tal como lo han hecho en el simulacro nacional, interactuar con las visitas, con el público que visita las instalaciones, etcétera. Por último, por supuesto, tenemos que hacer revisión y actualización del plan. Esto se podría hacer en función principalmente de las reuniones que haga el comité, concatenado con el cronograma que veíamos anteriormente, pero también el plan hay que estarlo revisando porque puede ser que alguna persona por A o por B ya no va a estar en nuestro edificio, sino que se traslada a otro y esa persona era un coordinador, entonces caramba, hay que cambiar esos datos o hay una reparación, una demolición, por ejemplo, en la infraestructura o eh, parcial o total, ¿verdad? Que eso infiere, ¿verdad? Y muy importante acá citar el tema de los croquis, infiere que pues eso también lo estemos cambiando y actualizando. Entonces, aquí vienen los anexos, donde vienen el nombre de las compañeras coordinadoras, enlaces en cada una de las regiones y edificios administrativos. Ya aquí viene un cuadro de amenazas, vulnerabilidad y riesgos concatenado con lo primero que estuvimos observando arriba. Y seguidamente, vean aquí, como les decía, no hay problema que hagamos un copiar-pegar, pero ese copiar-pegar sea totalmente concatenado con la realidad de su edificio, de su organización. Y aquí vienen desde las tareas generales del comité hasta las tareas generales de los equipos de trabajo.
¿verdad? De los equipos de trabajo que ustedes presentan, un croquis con la información general. Recuerden que un croquis debe estar orientado hacia el norte geográfico, debe tomar en cuenta los alrededores, debe tener una simbología, debe indicar el año en que se hizo y, por supuesto, la organización que representa. Entonces, básicamente, amigos y amigas, podemos decir que a las 10:20 hemos terminado esta presentación de parte de su servidor. Le cedo la palabra a la compañera Stephanie Quesada. Adelante. Muchas gracias al señor Carlos Mesén Rojas de la Unidad de Normalización y Asesoría de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias por su excelente presentación. Vamos a abrir el espacio para las consultas. Tenemos 2 en el chat, Carlos, que te voy a leer en este momento. Doña Sirleni nos comenta, quisiera me aclare bien, en caso de una emergencia, ¿es posible que sea el comité institucional el que autorice la salida de las personas funcionarias? Excelente pregunta y en blanco y negro, insisto, ¿verdad? Vean lo importante de coordinar con los mandos superiores, ¿verdad? Que queden claro y todo quede debidamente establecido en los procedimientos. Por ejemplo, en este caso, el procedimiento de evacuación. O sea, en blanco y negro, que todo el mundo esté claro, claro. O sea, ya hoy, por ejemplo, hoy mismo, ya yo tengo que tener claro como coordinador del edificio Mario González, perdón, Marito, que hoy te he usado mucho a mi querido amigo como ejemplo, el edificio administrativo Mario González, ubicado en Plaza León Cortés, ¿verdad? Tiene claro que existe una autorización y una debida coordinación previa, y en la cual, ¿verdad? Entonces, en caso de emergencia se hace eso, ¿verdad? Aquí, y no lo digo por la compañera, lo digo por experiencia en otras capacitaciones, ¿verdad? Es importante no caer en el juego de qué va primero, si el gallo es, si el huevo o la gallina, ¿verdad? Si no, ¡pum! De entrada, esa armoniosa coordinación que debe existir siempre con el staff superior, con la parte gerencial, para que todo esto quede debidamente claro. Muchas gracias, don Carlos. Recordarle a todos los participantes que tenemos en el chat el enlace para la asistencia, que por favor procedan a llenarlo, ya que habemos aquí 47 personas y solo tenemos 26 respuestas. Seguidamente tenemos la consulta de don Mario que dice, gracias, don Carlos. Dentro del comité, ¿cómo opera y en qué recursos cuenta el coordinador de finanzas? Ok, vamos a ver, esto creería yo más bien que es una respuesta que deberían dar el Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo. No así. Importante, con base en la ley 8488 aparecen 2 artículos pertinentes al tema de presupuesto, que son los artículos 27 y 45. Pero ya propiamente la dinámica interna de cómo se va a generar ese presupuesto, quién lo autoriza, cuánto asigna y todo eso, ya eso le corresponde al Ministerio de Educación Pública. Adelante. Muchas gracias. No sé si Maga quiere hacer alguna intervención. Sí, muchas gracias. Bueno, quisiera aportar con respecto también a la excelente pregunta de Sileni, también pues muy atinado lo que Carlos Mesén indicó, también tomar en cuenta aquí, compañeros, porque es una pregunta que nos hacen siempre. El comité va a ser ese ente coordinador a nivel, por ejemplo, en este caso de los edificios. Entonces, si hay una situación de emergencia, el comité va a hacer esa recomendación, ¿verdad? Esto va a depender también de la situación al jerarca, de que se tiene que suspender por cierta situación y hay que sacar a los funcionarios. Igualmente, también hay una organización que hay que tomar en cuenta y respetar desde el nivel central, que es otra cosa que nosotros estamos, ¿verdad?, proponiendo que se cree un comité ministerial. Entonces, en ese caso, si ese comité ministerial es el que va a girar esa instrucción, dependiendo de la emergencia que esté pasando, si es en un edificio específico, puede ser en todos los edificios, puede ser en solo uno, de que se tenga que sacar a los funcionarios. O sea, por eso hay que, la forma de articular y de coordinar tiene que ser de forma muy rápida, si es posible por chats de WhatsApp, hay que establecer los medios, pero por eso es que este proceso es paulatino y estamos iniciando el día de hoy para irnos coordinando a nivel bueno, en este caso, oficinas centrales y poder irles estableciendo ahí como las pautas y los pasos y, muy importante, establecer los procedimientos de cómo se van a hacer todas estas acciones que incluyó e indicó Sileni. Ahora también me refiero a la pregunta de don Mario, que es muy importante también, el tema de finanzas, eso siempre ha sido siempre es una duda, ¿verdad? De cómo se puede hacer, porque eso está establecido en la norma, de que se cree esa área
o ese equipo de trabajo de finanzas. Bueno, siempre nos han dicho cómo hacemos, ¿verdad? De hecho, como decía Carlos, hay artículos de la ley 8488 que refuerzan la parte presupuestaria para que ustedes como miembros de ese equipo de trabajo puedan brindar como esa iniciativa a los jerarcas, por ejemplo, en los planes operativos, en el POA, por ejemplo. No sé, no todos pueden ser que estén vinculados en ese proceso, pero tal vez algunos sí. Entonces, mediante una justificación de esos artículos que mencionó Carlos, se puede incluir ese presupuesto para la gestión del riesgo, por ejemplo, actividades de capacitación, equipos de primera respuesta, señalización. O sea, se me vienen a la cabeza muchas ideas, pero aquí hay que tomar en cuenta que hay una reducción presupuestaria muy importante. Entonces, también ahí yo les brindé ¿cómo se llama? La distribución de asesoras por edificios. Entonces nosotros podemos darles ese insumo de los artículos de la ley que van a reforzar estas cosas. Pero también a nivel de cada edificio, por ejemplo, el de finanzas, es establecer acciones también de coordinación que ustedes puedan, pues, solicitar ayuda a otras instancias. Hay, por ejemplo, centros educativos que están muy organizados, muy bien organizados, y ellos mismos establecen como articulación para poder conseguir donaciones o para poder hacer actividades y ¿qué les puedo decir? Administrar un presupuesto de gestión del riesgo. Ahí les expliqué un poquito, más bien si las otras también compañeras quieren intervenir y también pueden aportar al respecto, si Carlos quiere también dar más aportes, pero el tema, Carlos, ¿verdad que sí? Que este tema de finanzas, de esa área de finanzas siempre ha traído como mucha confusión, entonces pienso yo que es un espacio muy importante para poder aclarar todas las dudas. Muchas gracias, Magali, por sus comentarios, igualmente al señor Carlos Mesén. Don Mario también nos vuelve a consultar cuáles fueron los resultados y la evaluación del simulacro pasado. Adelante, Magali. Perfecto, muchas gracias. Es que estaba esperando a ver si era para Carlos y después yo también aportaba con mucho gusto. Compañeros y compañeras, estamos ya casi, vamos a enviar también un comunicado de agradecimiento. Yo me voy a permitir así como muy rápidamente indicarles y voy a permitirme compartirles un informe que está en este momento en Adelante. revisión. Con permiso, Steph. Entonces, acá, como comentarles, nosotros hicimos un informe final y también Carlos Mesén ahora va a aportar también esa parte de la participación a nivel, ¿verdad?, nacional. Nosotros aquí hicimos un informe de los aspectos relevantes de la participación en el MEP, en el simulacro nacional, tomando en cuenta que esto se hizo solamente con lo que se registró en el micrositio de esa participación del MEP. Este año hicimos una circular de convocatoria, entonces eso fue muy importante. Y lógicamente el simulacro nacional hay un decreto ejecutivo que respalda esta ejecución por año y aquí mostramos los resultados muy rápidamente a nivel nacional. Aquí ustedes pueden observar que de este 100%, tenemos del sector público un 72,68%, del sector educación un 58,55% y del MEP un 46,68%. Casi que el MEP representa esa mitad de la participación a nivel nacional. Igualmente, pues aquí pusimos otros cuadritos, por ejemplo, por población del MEP que participó a nivel general, corresponde a mujeres, hombres, niños, niñas y personas con alguna condición de discapacidad. Entonces, ustedes pueden observar aquí la cantidad, por ejemplo, centros educativos públicos y privados, direcciones regionales de educación, edificios de oficinas centrales y toda la parte de estudiantado, personal docente y administrativo. Participación por centro laboral, tipo de centros educativos públicos, privados, direcciones regionales y oficinas centrales. Y datos por centros educativos públicos también, que fue una excelente participación, como ustedes pueden observar. Y algo importante que incluyó la CNE en el micrositio son estas respuestas de tienen un plan de emergencia, cuentan con un maletín, que en el caso del plan nosotros utilizamos, o la guía, botiquín, pero aquí se puede visualizar también esa participación, cuentan con procedimientos de evacuación. Y eso es lo que queremos, irnos organizando porque también
poco a poco, como los días, ustedes van a hacer el plan de preparativos y respuesta. Y nosotros tenemos que medir todo, cómo lo van ustedes, o sea, no solamente que lo tengan listo, sino que lo estén actualizando, que lo estén implementando y que lo estén evaluando para la mejora continua. Entonces, a grandes rasgos, esto no se los puedo compartir todavía porque está en proceso de revisión. Vamos a brindarlo ya a todos los centros laborales que participaron. Y aquí hay también unas fotos que incluimos de los centros laborales, centros educativos, también direcciones regionales y edificios de oficinas centrales. Entonces, espero que haber aclarado la duda y con mucho gusto seguimos atentos a las demás consultas. Muchas gracias, Magali, por la consulta y por el documento que nos estabas mostrando. A don Luis Flores, que nos comenta que se puede unir hacia ahorita, y a todos los participantes les recordamos que la grabación y los insumos que se han presentado les vamos a enviar un correíto con todos estos para que puedan repasarlo las veces que ustedes gusten o si tienen alguna otra duda para que ahí lo puedan visualizar de nuevo. Y procedo a darle la palabra a Cavidio. Adelante. Gracias, Stephanie. Bueno, muchísimas gracias y un saludo a todas y a todos. Tal vez es una consulta comentario. En el marco de este plan de preparativos y respuestas, el edificio Torre Mercedes cuenta ya con equipos de gestión del riesgo propios del edificio, ¿verdad? Nos hemos visto en los diferentes eventos que hemos estado organizando. Entonces, me imagino que parte de este proceso es inventariar, digamos, ya la información que probablemente se tenga recopilada, ¿verdad? En el contexto de este plan y más bien fortalecer, digamos, esa base con todo lo que presentó Carlos en el esquema, ¿verdad? No sería como, o pensaría que no sería como partir de cero, porque hay trabajo ya realizado y en el objetivo de salvaguardar las vidas de las personas que estamos y formamos parte de todo el edificio Torre Mercedes, esas sinergias que podamos realizar entre los equipos de trabajo, ¿verdad? Yo creo que es importante y va a generar un mayor impacto en ese objetivo que tenemos en común. Entonces, consulto, iría un poco en esa línea, ¿verdad? Recuperar esos insumos y esas bases que ya se cuentan y a partir de esos documentos que se tengan, fortalecer este plan. Muchas gracias, Cavidia, por la consulta. Adelante, Magali. Sí, muchas gracias, Stephanie, Cavidia. Bueno, vamos a ver, el edificio Torre Mercedes tiene esa particularidad, Cavidia, tiene toda la razón. Hay una seguridad también que hay, una administración del condominio Torre Mercedes, y eso nos va a permitir trabajar de forma articulada con la administración, el comité, ¿verdad?, para la gestión del riesgo del MEP con la parte de la administración privada del edificio Torre Mercedes. Y hay muchas cosas avanzadas, como dice Cavidia. Exactamente, es articular, registrar todo ese insumo que ya está avanzado y que tenemos esa posibilidad en Torre Mercedes, perdón. Pero hay otros edificios que no, tienen que ser los comités que tienen que con la ayuda de nosotras, lógicamente, irse organizando y, bueno, se puede decir así, trabajar al principio así como con las uñas para poder establecer estas gestiones de gestión del riesgo tan importante. Y esa es la situación, pero por eso les digo, es un proceso favorable para algunos edificios que ya están más organizados y para otros que todavía no, pero que estamos en ese proceso para que todos en algún momento, ¿verdad?, se puedan nivelar. Y más adelante pensar, ¿por qué no?, que sí se establezca presupuesto, ojalá para la gestión del riesgo más adelante, porque bueno, pues ahorita, como lo decía antes, se han reducido los presupuestos y poder organizarnos y en un futuro tener estas coordinaciones y esta organización de forma permanente y ya con todos los insumos. Hay que soñar y hay que pensar siempre en positivo y vamos a ir haciéndolo de forma paso a paso. Excelente, Magali, ojalá así sea. Muchas gracias por la respuesta. No tengo más manitas levantadas, ni más comentarios, ni consultas mediante el chat. Nada más recordarles nuevamente que la compañera Analicet les está compartiendo el enlace para la asistencia, que por favor lo puedan llenar. Procedemos con la siguiente etapa de este asesoramiento, que es la elección de personas coordinadoras y subcoordinadoras de los comités institucionales para la gestión del riesgo. Adelante, Maga.
Sí, muchas gracias. Ahora sí, compañeros y compañeras, yo sé que, bueno, hay algunos que han, pues, enviado por correo una justificación porque no están presentes por alguna situación ahí que ya nos justificaron, pero este grupo que está aquí el día de hoy, que les agradecemos montones, tenemos nosotros que tomar, bueno, pues con la coordinación y el apoyo de nosotros, esa decisión. Por cada edificio, cuáles van a ser esas personas coordinadoras y subcoordinadoras. Y tal vez ahí, Angie o Lisa, ahí van anotando como los edificios y las personas que van a quedar. Por ejemplo, yo doy, antes, por ejemplo, de la pandemia, en Archivo Central y todo lo que eran los edificios de la Uruca estaba don Mario que nos ayudaba. Aquí que Carlos lo ha mencionado varias veces. Entonces podemos ir haciéndolo por edificios si les parece y ustedes pueden levantar la mano, pueden intervenir de cuál persona piensan ustedes o hasta postularse. Más bien les agradecemos eso, más bien que puedan hacerlo así. Entonces, por ejemplo, ahí pregunto yo de una vez, en la Uruca, don Mario, ¿usted nos va a seguir colaborando con la coordinación? Ahí está el primero. Muchas gracias. Más bien, eso es lo que necesitamos, y que se puedan postular. Entonces ahí tenemos a don Mario González Camacho, que quedaría como coordinador para todos los edificios de la Uruca. Don Mario, ¿usted considera que necesita, bueno, porque ahí nos habían dicho que también por situaciones de personal y todo, que usted iba a ser como el encargado? ¿Usted va a seguir con la coordinación y necesita un subcoordinador? ¿Habrá posibilidad de eso? Más bien le consulto a usted, don Mario. Nos está contestando en el chat Magazine, pone que en este caso nos colabora el señor Walter González Parra. Ok, entonces ahí me hacen ahí el favor, tal vez Angie, y ahí lo pone en el chat, que de la Uruca va a quedar don Mario González Camacho como coordinador y don Walter González Parra va a quedar como subcoordinador, porque después de esta sesión de trabajo vamos a enviar estos acuerdos también. Bueno, de la antigua embajada, bueno, Steph, continúe usted y cualquier cosa ahí Muchas yo gracias apoyo. a doña Gloria, siempre tan atenta. Con ella hemos mantenido bastante comunicación y nos indica que de la antigua embajada sería ella, doña Gloria Hernández Lobo, con el señor Jorge Sanabria García. Excelente. Perfecto. Gracias. Ujú. Ok, Adelante, Maga, entonces, con cualquier otro edificio. gracias. Pablo Presbere, ahí tenemos a la compañera Sirleni, que siempre nos ha colaborado mucho. Sirleni, bueno, Estíbali también. Estíbali es representante en el comité sectorial. Bueno, yo estoy aquí proponiendo nombres, compañeras y compañeros, pero tampoco quiero, ¿verdad? Son ustedes los que tienen que decidir. Entonces, les damos la palabra a ustedes para que opinen. Buenos días, muchas gracias, Maga. ¿Todo bien? Ajá, todo bien. Gracias. Bueno, en mi caso, yo puedo quedar como subcoordinadora y tal vez la compañera si nos ayuda como coordinadora, ya que ella conoce más a los compañeros de todo el edificio, si ella lo vea bien, ¿verdad? Excelente. Entonces, Sileni, le doy la palabra a usted. Gracias. Buenos días, habla Vanessa Quesada de GESPRO de parte de CIR. Ella en este momento se encuentra un poco ronca porque está como un poquito resfriada, pero creo que sí acepta. Ah, ok, perfecto. Stephanie, muchas gracias, Vanessa. Y entonces ya tenemos a Estivali como subcoordinadora y a Sileni como coordinadora de Presbere. Stephanie, pues agradecerle a Carlos, me dicen que se tiene que retirar ya, entonces si usted me hace el favor porque me está informando Claro que Carlos sí. Mesén.
Ujú. Perfecto, más bien muchísimas gracias al señor Carlos Mesel Rojas de la Unidad de Normalización y Asesoría por su tiempo, por sus explicaciones y siempre estar tan atento en el tema de gestión del riesgo en el apoyo del Ministerio de Educación Pública. Muchísimas gracias, Carlos, que tengamos buen día. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Gracias. Podemos continuar, Maga, tal vez Ujú. nos faltaría la de la antigua Junta de Educación, nos faltaría el ICE, alguno de los Y Torre compañeros que se encuentran Mercedes por también. acá, Torre Mercedes también. Considero importante recalcar que ustedes ya cuentan con la circular número 4, donde ya se estableció esa conformación de los comités y esos representantes que fueron designados por sus jefaturas. Entonces, en ese caso, más bien les agradecemos si alguien se quiere postular, por ejemplo, Torre Mercedes. Teníamos como un nombre ahí de una persona que ha trabajado mucho, Cavidia, pero creo que Cavidia ya Sí, ya se se tuvo tuvo que que retirar, retirar. ¿verdad? Ujú, Ajá. sí, a una reunión. Y doña Sirleni nos comenta en el chat que las disculpas del caso, que le dio un pequeño ataque de tos cuando la nombraron, pero no se preocupe, doña Sirleni, muchas gracias más bien. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a ver. De Torre Mercedes, ya aquí Cavidia me está poniendo por chat que sí, que ella puede colaborar. Entonces tenemos ahí a Cavidia, sí. O sea que ella colabora, entonces puede ser, ahí tenemos la coordinadora o subcoordinadora, otro que se quiera postular o otra del edificio Torre Mercedes. Ah, muy bien. Muchas gracias, don Oscar. Qué bueno. Qué bueno. Entonces ya ahí tenemos los de Torre Mercedes. Tenemos a Cavidia Ramírez y a Oscar Rovira. Y ustedes en otra sesión nos vamos a poner de acuerdo para ver quién coordina, quién es el subcoordinador. Muchas gracias de verdad, don Oscar. Si gusta tomar la palabra, con mucho gusto. Adelante. No, muchas gracias y para mí eso es totalmente, ¿me escuchan? Sí, Sí, señor. Sí, adelante, ok, don Oscar. sí, gracias. Sí, para mí es algo, de que todos aprendemos, ¿verdad? Y todos tenemos que ayudarnos entre todos y para mí eso es algo nuevo y espero, poder de brindarles toda la colaboración de mi parte y también, aprender de ese seguimiento tan importante que ha sido esta comisión y ahí estamos al pie de lucha, en los que le Ah, pueda colaborar con muchísimo gusto. Gracias. excelente. Excelente, entonces nos quedaría Porfirio, que bueno, la asesora es Angie Torres. Creo que Porfirio todavía no está, ¿verdad? Buenos días a todos y a todas. Efectivamente, nos faltaría Porfirio Brenes, Antigua Junta y el edificio ICE. Entonces, no sé si los compañeros y compañeras de la escuela Porfirio Brenes, se postula, necesitamos 2 espacios igualmente, como lo ha mencionado Magali. ¿Cómo estamos por ahí? Vamos a revisar acá. Tengo por ahí a lo identifico, Acosta. ¿Quién más de la Porfirio? Y muchas gracias. Vamos a ver quién nos falta. Entonces nos faltaría Porfirio, nos falta. Ah, bueno, ¿ICE? perdón, ahí alguien habló. Ah, ok. Sí, nos falta, como dice Angie, sí nos falta Elise también, nos falta Porfirio y Stephanie La tal vez antigua ahí Junta de nos, Educación, la pero antigua en la junta. antigua Junta de Educación solo está la Contraloría de Derechos Estudiantiles, entonces quedarían las mismas personas, don Jorge Aguilar, que me parece que no está en la reunión, y don Randall Arguedas, entonces coordinaríamos mediante correo electrónico. Ah, perfecto. Y Y del nos, ICE sería uno para bloque A y uno para bloque B.
Ahí alguien levantó la mano, la Don manita. Steph. Randall Ajá, Arguedas don Randall, de la está Junta, adelante. confirmando. Ajá. Buenos días. Sí, digamos, con respecto a la edificio antiguo punto de educación, sí correspondería Jorge Aguilar y mi persona. Pero nosotros, bueno, ahí teníamos un tema que nosotros, en teoría, nos íbamos a pasar el edificio del ICE. Entonces, sabemos cómo, si lo hacemos en este caso, igual, digo, punto de educación, y en todo caso, después nos incorporamos al ICE o cómo funciona esa parte. Bueno, entonces hay que más bien las asesoras que tomen nota con respecto a los edificios que les corresponde para que me hagan llegar la información porque la vamos a comunicar ahora más tardito. Pues entonces agradecerles, ¿quiénes nos faltarían? Solo hice, creo, porque Gracias. ya Lo que don Randall nos Ajá. estaba indicando es que ellos se van a pasar al grupo ICE, entonces nos hace la consulta Ah, de que si lo ok, hacen ok. ahorita como la Junta, la antigua Junta de Educación, o si lo hacen después como grupo ICE. Pero al no tener todavía alguna fecha específica del edificio, lo podríamos dejar todavía como Junta, porque no Sí. sabemos el traslado cuándo se dará. Sí, sí, es que no nos han dicho una fecha establecida. Eso es lo que se había hecho en algún momento, pero no hay nada concreto aún. Sí, sí, Perfecto, Randall. excelente. Entonces, sí, podríamos seguir trabajando de esta manera como edificio de la Junta y ya luego haríamos todos los cambios cuando ya ustedes estén en el ICE, en el momento en el que ya estén instalados allá y demás, con lo que nos correspondería. Muchas gracias. Entonces, a usted las gracias, don Randall, muy amable. De el bloque A, del ICE y del bloque B, le damos las palabras a estas personas que nos acompañan el día de hoy. Yo tengo por acá en la circular bloquea de Lice, don Jorge Vinicio, Hermul Fun, Randall Murillo, José Ignacio Martínez, Jorleni Hernández, Gaby Burgos, Marco Sánchez, Teresa Rodríguez, doña Sonia Calderón, Maricel Nájera, Oscar Hernández, Jonathan Padilla, Carlos Zulate, Yendri Aguilar, Yamilet Guardado, Martín Salazar y doña Gloria o Tatiana. El detalle está es que del complejo, bueno, del complejo A, bueno, no saluden, buenos días a todos. Del complejo A, el día de hoy les están entregando las computadoras. Entonces, ellos me avisaron con anterioridad que no sabía si iban a poder participar de la actividad. De acuerdo, Liz. Entonces sí me Entonces, imagino no que deben de sé estar si en hay la alguien. gestión. Sí, probablemente. Muchísimas gracias por la aclaración. Esto lo coordinaríamos posteriormente por correo electrónico. Y entonces procedo a leer las del bloque B. Doña Jacqueline Bonilla, Marianela Chacón, Rosemary Maynard, Vanessa Aguilar, Gustavo Adolfo Blanco, Alan Jiménez, Francisco José Vindas, don Juan Gabriel Agüero, Rafael Hidalgo, Tatiana Blanco, Geraldo Recia y Amy Acón. Si alguna de estas personas nos acompaña el día de hoy y desea postularse, les podemos dar la palabra, les damos también la oportunidad de que nos lo escriban mediante el chat. Y de también tener la situación de que les estén entregando el equipo, lo podríamos coordinar tal vez para el otro asesoramiento, Maga, estos que nos quedan pendientes. Sí, sí, compañeras, yo pienso eso, tal vez están de acuerdo. Mejor vamos a comunicar hoy los que ya se postularon, los que quedaron listos los edificios y cada asesora ya le da seguimiento a los que faltan para que ojalá de previo a la próxima sesión de trabajo ya quedemos ya con todos los edificios con sus coordinadores y subcoordinadores. Entonces, si están de acuerdo, Angie, bueno, Liz, ¿verdad? Que son, creo que es Porfirio y el bloque B, o el A más bien. Hice, bueno, en el caso mío, Escuela Porfirio Brenes, sí, yo me voy a comunicar con el comité completo, ¿verdad? Los que hasta el día de hoy lo han conformado. Por aquí veo a Alejandra Badilla,
Ya la identifiqué de la Porfirio, ¿verdad, Alejandra? Pero estaba buscando los otros integrantes y me parece sí que algunos sí me justificaron, ellos tampoco son muchos. De todas maneras, yo también realizaré la gestión para poder entonces ellos se pongan de acuerdo y poder coordinar la designación de un coordinador y subcoordinador directamente. Leslie Alfaro, que en este momento no se encuentra en la reunión, pero sí es muy activa en el tema del comité, entonces dejemos eso pendiente, se les comunicará. Y tendríamos bloque A y B, ¿verdad? No, ninguno de los dos. Perfecto, sí, eso nos quedarían Ajá. pendientes. Ok, de acuerdo. Excelente, muchas gracias. Listo, muchísimas gracias a todas las personas que se ofrecieron. Sabemos que es una labor que tal vez muchos están haciendo por primera vez, sin embargo, les recordamos que van a tener todo nuestro apoyo. De esta manera cerramos esta etapa del nombramiento de las personas y vamos a dar por finalizada esta primera sesión de dar continuidad al servicio de capacitación de los comités institucionales para la gestión del riesgo de oficinas centrales del Ministerio de Educación Pública. A todos ustedes, muchísimas gracias por su atención, por su presencia, por su puntualidad y por acompañarnos durante estas 2 horas del asesoramiento. Les deseamos un excelente fin de semana y que tengan una linda tarde. Hasta luego.